Todos tenemos nuestra debilidad, ¿verdad que es así? O nuestras debilidades, tal vez. Quizás algunas son más evidentes que otras. Las debilidades de unos tal vez sean más públicas que las de otros, o más escandalosas, podríamos decir, que las de otros. Pero sin embargo, toda debilidad está ahí, molestando, a veces hasta agobiando. Y no estoy hablando de cualquier debilidad, no estoy hablando de la debilidad que tienen los abuelos por sus nietos, por ejemplo, o la debilidad por un rico helado o por un rico asado, ¿no? Cuando hablo de debilidad, estoy hablando de aquellas inclinaciones pecaminosas que nos molestan, nos agobian, en algunos casos nos hieren a los demás, interrumpen nuestra comunión con Dios. De esas debilidades estoy hablando. Y hay debilidades de todo tipo, como dije, algunas tal vez sean mucho más evidentes. Y nosotros a veces miramos al lado y decimos, qué grande esa debilidad, o qué grande lo que está haciendo o pasando esa persona. Y sin embargo, nuestra debilidad tal vez no sea la suya simplemente, o la que Él puede mirar y decir por nosotros lo mismo. ¿Cómo es posible que tenga esa debilidad? ¡Qué bárbaro! Hay debilidades de todo tipo. Todas las debilidades nos afectan y hasta nos agobian, como estábamos diciendo. Pero si algo podemos encontrar en común acerca de las debilidades, es que hemos intentado una y otra vez cambiarlas y no hemos podido. Si hay algo en común con estas debilidades, es que es muy difícil y que por más que hemos querido e intentado, no hemos podido cambiarlas. Muchos tal vez están pensando en esa debilidad que está ahí, agobiando día a día y que has intentado una y otra vez cambiar y no has podido. Y quiero decirles algo, no está todo perdido cuando no podemos cambiar esa debilidad. Hay un poder muy grande en comprender aquello que no podemos cambiar para enfocarnos en aquello que sí podemos cambiar y de esa manera soportar o dominar aquello que no podemos cambiar. Hay un poder muy grande en reconocer nuestra debilidad para poder buscar otra salida que no sea necesariamente cambiar esa debilidad, sino que nos ayude a dominarla, a superarla, a soportarla. El título del mensaje el día de hoy es El poder de no poder cambiar. Encontrando la salida para todo aquello que hemos querido, pero no hemos podido cambiar. Y les invito a que podamos abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios. Una vez más vamos a Corintios, el apóstol Pablo, pero esta vez en el capítulo 9. Versículos 24 y vamos a leer hasta el versículo 13 del capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24 en adelante. El poder de no poder cambiar. Dice la palabra del Señor. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo.
pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Hasta aquí la palabra del Señor y quiero orar una vez más con ustedes. Nuestro buen Dios, hemos abierto tu palabra, Señor, hemos escuchado tu voz y ahora te pedimos que nos des el entendimiento para recibir, entender y actuar conforme a lo que tu palabra nos diga. Y Dios, estamos llenos de debilidades, muchas de las cuales, Señor, interrumpen nuestra relación contigo, hieren a los demás. Ayúdanos a encontrar la salida. Ayúdanos a ver de parte de ti lo que tenemos que hacer para soportar esa debilidad. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo escribía a una iglesia que estaba llena de debilidades. Si leemos las dos cartas que Pablo escribió a los Corintios, vamos a darnos cuenta fácilmente de esto. Tenían debilidades de todo tipo, algunas que podríamos decir más escandalosas que otras, pero todas ellas interrumpían su caminar con Cristo, interrumpían su crecimiento espiritual. Pablo escribe a estas personas que estaban en esta iglesia, y no solamente en la iglesia había debilidad, sino que ellos tenían que soportar la tentación de toda una cultura llena de vicios, toda una cultura llena de idolatría, una cultura llena de cosas que desagradaban al Señor. Y a ellos Pablo escribe de esta manera. Y vamos a dividir en dos grandes partes el mensaje. En primer lugar, vamos a hablar acerca de lo que no es suficiente para cambiar. Todos queremos o quisiéramos dejar de lado esa debilidad, ¿no es así? Tanto nos hizo mal, tanto hemos intentado, como quisiéramos que simplemente desaparezca. Pero vamos a hablar en primer lugar de lo que no es suficiente para cambiar y en segundo lugar de lo que es necesario para soportar la debilidad. Así que vamos a esta primera parte, lo que no es suficiente para cambiar. Y la primera cosa que vamos a mencionar es, lo que no es suficiente para cambiar, en primer lugar es querer cambiar. Querer cambiar tal vez sea el primer paso, pero querer cambiar no es suficiente para cambiar o para dejar de lado esa debilidad que nos agobia. El apóstol escribía a los Corintios y decía, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. El apóstol decía a la iglesia, yo sé que ustedes quieren hacer la voluntad del Señor. Yo sé que ustedes quieren dejar al lado todos esos vicios que siempre están cargando. Yo sé que ustedes quieren cambiar, pero al decirle esto le estaba diciendo, no es suficiente con querer. No es suficiente simplemente querer cambiar para cambiar. Corran de tal manera que obtengan ese resultado final. Aquí Pablo estaba diciendo, no es suficiente estar en la carrera. Para ganar y lograr ese cambio, hace falta algo más, no solamente querer. Y muchos podrían decir ahora, bueno, eso es algo lógico, ¿verdad? No es suficiente querer cambiar para cambiar.
Muchos quieren cambiar y lo obvio es que no se logra ese cambio. Pero déjenme decirle algo, queridos hermanos y amigos. Nosotros vivimos en una cultura obsesionada por los logros instantáneos, obsesionada por obtener las cosas por medio del camino más corto posible. Si no me creen, después del culto salgan en las calles y alguien le va a ofrecer Vinguito, Vingocho, Telebingo, CNT, lo que sea. Siempre queremos los logros de la manera más corta y más fácil posible, sin tener que sufrir el esfuerzo de pelear por esos logros. Hoy en día, toda la facilidad que dan las empresas se aprovechan de esta mentalidad cultural. Nos ofrecen todas las cosas, desde electrodomésticos hasta autos, y pagada en 30, 60, 90, 180 días recién. Ya podemos tener esa cosa que queremos sin la necesidad de esforzarnos demasiado. Después podemos pagar y después nosotros ya tenemos la cosa y perdemos la motivación para el trabajo, ¿verdad? Porque sabemos que fin de mes no vamos a ver plata. Famoso se dice eso, yo no veo plata, pero ya tengo las cosas. Es interesante que antes uno podía notar, las personas mayores tenían esas cosas que lograron con su esfuerzo. Y no era tanto la cosa en sí, sino que esa radio que se compró o ese auto que se compró después de años de esfuerzo representaba su esfuerzo, no tanto la cosa en sí. Y sin embargo, hoy podemos tener rápido eso y enseguida nos cansamos y ya estamos pensando en lo siguiente que podemos tener y ya no hay motivación porque no vemos el resultado del esfuerzo, simplemente vemos cuentas a pagar y el resultado del esfuerzo en un día se esfuma. Decían algunos que hoy en día los cristianos ya no se preocupan tanto del fin del mundo como del fin del mes, porque se va la plata. Cuando traemos a colación esto, nuestra debilidad, sin darnos cuenta, estamos haciendo lo mismo. Queremos cambiar y esperamos que ese cambio sea instantáneo. El Señor nos prometió el Espíritu y el Espíritu es un espíritu de poder para transformar. Pero en ninguna parte el Señor nos prometió un cambio instantáneo. Y nosotros a veces oramos y parece que oramos fuerte. Y le pedimos al Señor una y otra vez y nos levantamos y esperamos que esa debilidad ya se haya ido. Y había sido, sigue ahí. Querer cambiar no es suficiente para cambiar. Una segunda cosa que no es suficiente para cambiar es haber tenido una experiencia de cambio. Muchos vivieron eso. El Señor les habló poderosamente, tal vez en un mensaje, tal vez por medio de una experiencia muy grande. Y por medio de esa experiencia reciben una fuerza emocional, espiritual, que cuando viene una tentación la superan. Y dicen, wow, el Señor me dio la fortaleza para vencer y vencí. Y después de un tiempo vemos que esa debilidad volvió y que volvimos a caer. Y muchas veces cuando escuchamos testimonios tenemos ese problema. Cuando el Señor obra, la emoción es tan grande que queremos contar ese testimonio de lo que el Señor hizo en nuestras vidas para transformarnos y lo contamos. Y más de una vez ocurrió que después de un tiempo vemos al mismo hermano o hermana en la misma situación. El problema con los testimonios es que muchas veces falta una parte central. Es cierto que el Señor puede obrar, pero todo testimonio tiene que incluir la conciencia de que la lucha continúa. Si el Señor te dio una victoria una vez, al contar el testimonio nosotros tenemos que decir, yo hermano sé que voy a seguir luchando. Yo sé que voy a seguir necesitando de sus oraciones para seguir venciendo. A veces el testimonio es, ya cambié. Una vez tuve una experiencia de cambio, pero la realidad es que no es suficiente para cambiar. Y es como que el apóstol Pablo decía, si no me creen, miren a nuestros padres. Los israelitas en el desierto. Todos estuvieron bajo la nube. Todos vieron el mar rojo partirse en dos. Todos experimentaron grandes cosas de Dios y sin embargo no cambiaron. Y sin embargo su corazón volvió a endurecerse. No sé si alguna vez pensaste esto. Qué bárbaro. Si yo era, ¿verdad? A veces queremos mirar al pueblo de Israel y decir si yo era.
Si yo hubiese visto esa columna de fuego, si yo hubiese visto el mar abriéndose en dos, jamás volvería a hacer nada en contra de la voluntad del Señor. Y pensamos, no puede ser, ¿cómo es posible que este pueblo haya sido tan duro? Y cuando pensamos así somos necios, porque no entendemos la magnitud de nuestra debilidad. No hace mucho estuvimos hablando acerca de la guerra más larga de la historia. Y dijimos que esta guerra es la guerra del cristiano con su naturaleza pecadora. A veces queremos tomar el camino más romántico y pensar que eso ya pasó, que nuestra naturaleza pecadora está ahí, pero que ya no va a estar presente ni activa. Y sin embargo, esa no es la realidad. Y el pueblo de Israel es un gran ejemplo de eso. Ellos vivieron grandes experiencias con Dios. Así como nosotros podemos vivir grandes experiencias con Dios que nos dan la fuerza para soportar una tentación. Para soportar 2 veces la tentación y la tercera, si nos descuidamos, nos damos cuenta que la debilidad sigue ahí. Que eso que tanto queríamos cambiar y pensamos que una experiencia de cambio cambió ya eso, vuelve a estar presente en nuestras vidas. Incluso el apóstol dice, si pasó mucho tiempo, si pasó más de un buen tiempo en que no han caído, aún así decía él, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Quién era el que iba a pensar que está firme? Aquel que probablemente ya superó un buen tiempo las cosas. Pero aún así el apóstol le dice, pueden caer todavía. Miren que no caiga. Así que no es suficiente para cambiar una experiencia grande de cambio. La debilidad sigue ahí. Y no podemos ser necios para ignorar eso. Así que llegamos a este punto y muchos pueden decir, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para cambiar? Yo estoy agobiado por esta debilidad. Una y otra vez hice lo mismo. Me da vergüenza. Me entristece. ¿Qué puedo hacer? Vamos a ver entonces la segunda parte del mensaje. Y vamos a hablar acerca de lo que es necesario para soportar la debilidad. Y lo primero que vamos a decir, quizás suene extraño y suene duro, pero lo primero que tenemos que hacer, o lo que es necesario para soportar la debilidad, es reconocer que no vamos a cambiar. Y muchas veces nos cuesta reconocer eso. Reconocer que esa debilidad va a seguir ahí. Porque esa debilidad no es algo así nomás, sino que es una inclinación de nuestra naturaleza que va a estar ahí hasta que el Señor venga. Y lo mortal venza a lo inmortal. Y lo incorruptible absorba a lo corruptible. Hay un gran poder cuando nosotros reconocemos que no vamos a cambiar esa debilidad. En el versículo 13 el apóstol Pablo usa 2 palabras muy interesantes. Él dice, para que podáis soportar. Fíjense que no dice para que podáis eliminar la tentación. Él no dice para que podáis dejar de un lado para siempre la tentación y la debilidad. Él no dice para que podáis atrapar de tal manera que nunca más va a salir la naturaleza pecaminosa. No, dice para que podáis soportar. Diciéndonos que Él nos va a dar el poder, no para cambiar lo que no podemos cambiar, sino para soportar la tentación que viene a causa de esa inclinación pecaminosa que tenemos, por causa de nuestra naturaleza antigua que sigue ahí. Lo primero que tenemos que hacer para soportar la debilidad es reconocer que la tenemos y que no se va a ir, que no vamos a cambiar. Y eso nos va a dar el poder para, en lugar de enfocarnos en aquellos que no podemos cambiar, enfocarnos en aquellos que sí podemos cambiar para soportar, aguantar y detener esa debilidad que tanto nos hace daño. Así que lo que es necesario para soportar la debilidad, en primer lugar, reconocer que no vamos a cambiar. Que probablemente vamos a tener que luchar con esa debilidad todas nuestras vidas. Y no da gusto pensar así. Y sin embargo es necesario pensar así para finalmente poder soportar la tentación que esa debilidad trae. En segundo lugar, tenemos que reconocer que siempre hay una
salida. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, decía el apóstol. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Lo primero que el apóstol dice en este versículo es que toda tentación que nos ha sobrevenido es humana. No es una tentación angelical, no es algo que sea extraño a todo el género humano. Y especialmente, si pensamos eso, no es algo que el Señor Jesús en su humanidad no pasó y soportó sin pecado. Es algo que no podemos decir, esto solamente a mí me pasa. A veces cometemos ese error. Miramos al otro y decimos, Señor, vos le hiciste fácil a él. A mí no me hiciste, a él no le hiciste pasar lo que yo estoy pasando. Y sin embargo dice, toda tentación es humana. No es que uno está experimentando una tentación angelical y por eso no puede soportar. Toda tentación es humana. En segundo lugar dice el apóstol, Dios no deja que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Hace un tiempo estuvimos recordando un aniversario más de la tragedia en el supermercado de Cuabolaños. El principal problema de esa gran tragedia fue que las puertas estaban cerradas. La gente tenía la facultad física, mental, de poder buscar salir. No muchos murieron por el impacto, por una explosión, sino porque el fuego fue propagándose y si se tenía una salida, esa gente que estaba bien físicamente, en general, pudo haber salido. Pero el gran problema era que las puertas estaban cerradas. No servía para nada toda la fuerza que ellos podían tener mientras las puertas estuviesen cerradas. A veces nosotros, al abordar nuestra debilidad y nuestra tentación, es como que decimos, Señor, vos cerraste la puerta. Vos me pusiste algo que yo no puedo soportar. Y eso es una gran mentira. Tenemos que cuidarnos de no blasfemar contra Dios cuando tomamos esta actitud. Porque claramente la palabra de Dios dice, Dios no va a dejar que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. A veces con la frustración de nuestra debilidad simplemente decimos alejarnos de Dios. Por vergüenza o porque decimos ya está. Y con esa actitud estamos diciendo, Señor, yo me voy porque vos me pusiste una tentación más fuerte de lo que yo puedo soportar. Y eso es mentira. El Señor no cierra la puerta, sino que en cada caso, en toda situación, dice la palabra, da una salida. Siempre el Señor dará una salida a la tentación que viene por causa de la debilidad. Siempre hay una salida. Tenemos que entender eso. Pero lo que pasa es que muchas veces nosotros estamos buscando salir por una pared, intentando cambiar aquello que no vamos a cambiar, en lugar de prestar atención a la salida. Estamos diciéndole al Señor una y otra vez, cambia, Señor, esto de mí. Cambia, renovame, Señor, ya no quiero ser igual. Una y otra vez, en lugar de preguntarle al Señor, yo sé que esto es mi debilidad. Mostrame cuál es la salida. ¿En qué yo me tengo que enfocar para soportar la tentación que viene a causa de esta debilidad, por causa de esta debilidad? Mostrame la salida. Albert Einstein, según dicen, él dijo la siguiente cosa. Él, definiendo lo que es locura, dijo, locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando un resultado diferente. Eso es la definición de locura. Hacer una y otra vez la misma cosa esperando un resultado diferente. Y muchas veces nos encontramos haciendo esto. Por causa de nuestra debilidad caemos. Nos arrodillamos, le pedimos perdón al Señor, lloramos, nos sentimos mal, apaciguamos nuestro sentimiento de culpa llorando, pidiendo perdón al Señor, pidiendo perdón a otros, nos levantamos, volvemos a caer y hacemos lo mismo. Nos sentimos mal, pedimos perdón al Señor, nos levantamos y esa debilidad continúa y continúa porque estamos haciendo la misma cosa, esperando un resultado diferente. En lugar de enfocarnos en aquellas cosas que sí podemos cambiar para soportar la tentación, estamos intentando cambiar lo que no vamos a cambiar.
Así que en tercer lugar, ¿qué es necesario para soportar la debilidad? Es reconocer la necesidad de la disciplina. Si sabemos que no vamos a cambiar y sabemos que hay una salida, el panorama que tenemos es diferente. Podemos entender que vamos a enfocarnos y disciplinarnos en aquello que sí podemos cambiar para poder soportar la tentación que viene por causa de la debilidad. Volviendo al inicio en nuestro texto, capítulo 9, versículo 24, el apóstol Pablo está usando la imagen de una carrera. Algo que los corintios conocían muy bien porque uno de los grandes juegos se hacía en la ciudad de Corinto. Se hacía un año antes de los Juegos Olímpicos en Atenas. Ellos conocían muy bien de lo que Pablo estaba hablando. Y él usa estas palabras. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En primer lugar, Pablo habla de la disciplina de tener una meta clara. Con frecuencia nos encontramos en la posición de simplemente queremos cambiar. Obviamente, la debilidad está ahí y nos agobia. Yo creo que todos van a querer cambiar esa debilidad que les está molestando. Pero no tenemos una meta clara. Todavía no sabemos a qué nos está llamando el Señor. ¿Qué ministerio quiere darnos? ¿En dónde quiere usarnos? Cuando tenemos la meta clara, entonces eso nos ayuda a disciplinarnos. Y una segunda cosa que dice Pablo es, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Fíjense que él no dice golpeo mi carne. No dice golpeo mi naturaleza pecaminosa. Cuando en la Biblia encontramos esta diferencia entre cuerpo y carne, Pablo se estaba refiriendo a aquello que él sí podía controlar. Su físico, su mente, sus decisiones, sus acciones. Pablo se enfocaba en aquello que sí podía cambiar, para que aquello que no podía cambiar no tenga dominio sobre él. En una carrera, uno se prepara corriendo antes de participar en la carrera, porque si no, no vas a llegar. Si no practicaste 10 kilómetros, si en tu práctica no llegaste a 10 kilómetros, difícilmente cuando sea la carrera de verdad vas a llegar a 10 kilómetros. Entonces uno tiene que entrenarse para eso. Pero no es lo único que uno tiene que hacer para llegar a la carrera. Uno pudo haberse entrenado, pudo haber hecho ejercicio, pudo haber practicado. Pero si no come una semana antes, igual no va a rendir. Si uno no toma agua un día antes para correr, le va a ir mal. Uno pudo haber entrenado completamente con todo lo que podía hacer, pero si no duerme la noche anterior a la carrera, no le va a ir bien. Este es el caso de que siempre vemos con los futbolistas, ¿verdad? Ellos entrenan toda la semana, pero si se van de fiesta una noche antes, no van a rendir. Y uno puede decir, eso no tiene relación directa a la competencia en sí, pero es muy importante. Así también, cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, tal vez vamos a tomar acciones que puedan atacar directamente a la debilidad y sin embargo estamos descuidando alimentarnos de la palabra. Tal vez no es directamente atacar la debilidad, pero es fortalecernos en aquello que sí podemos cambiar. No estamos participando en la comunión, en un grupo pequeño, teniendo un grupo de apoyo con el que estamos creciendo siempre. No estamos orando, no estamos viniendo a recibir la palabra del Señor. Son pequeñas cosas que yo sé que muchos van a coincidir conmigo que sí podemos hacer. Y sin embargo muchas veces nos concentramos tanto en aquello que no podemos cambiar y nos olvidamos de aquello que simplemente podemos cambiar. Pequeños pasos que nos van a ayudar a fortalecernos a la hora de enfrentar aquello que no podemos cambiar y tenemos que detenerlo. Tenemos que alimentarnos, tenemos que descansar. Y esas son cosas que sí podemos hacer. Si nosotros invertimos nuestro tiempo y nos disciplinamos en aquellas cosas que no son esenciales, en lugar de disciplinarnos para nuestro crecimiento espiritual, a la hora de enfrentar la debilidad, es como que nos preparamos para la carrera, pero no comimos, no dormimos, no tomamos agua. Obviamente que vamos a fallar. Y una última cosa con respecto a la disciplina que decía Pablo. No sea que habiendo sido heraldo para otros,
yo mismo venga a ser eliminado. Seguía usando la imagen de la carrera, eliminado de la carrera, eso se refería al apóstol. Pero aquí vemos que Pablo entendía que su responsabilidad le daba una fuerza especial para vencer todo aquello que podía obstaculizarle. A veces nosotros pensamos, bueno, voy a estar súper bien para después servir al Señor. Y al final eso se convierte en una gran excusa, ¿verdad? Porque sabemos que si nadie nos mira, si no somos responsables de nada, entonces si volvemos a caer no pasa nada. Ahora, si tenemos una responsabilidad, podemos decir como Pablo, no sea que yo, habiendo sido ejemplo para otros, venga a caer y ser de tropiezo. Es cierto, es difícil, porque tener una responsabilidad es mucho más difícil. Y sin embargo, nos puede dar un gran poder para vencer aquello que nos está agobiando, porque sabemos que otros nos están mirando. Así que, hermanos, hay un gran poder en aquello que no podemos cambiar, porque cuando nosotros reconocemos lo que no podemos cambiar y reconocemos que siempre el Señor va a darnos una salida, quiere decir que tenemos que orar al Señor y decirle, Señor, ¿dónde está la salida? Esto voy a hacer. Voy a disciplinarme en todo lo demás que yo puedo para de esa manera soportar cuando la tentación venga. Recordemos que el apóstol dijo, no para eliminar la tentación. Sinceramente, y yo reconozco, soy sincero con ustedes, me hubiese gustado que fuese diferente. Me hubiese gustado que el Señor nos diga, bueno, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, ya, todo lo demás se fue. Y la palabra de Dios dice, muchos me podrían decir, ¿acaso no son nuevas todas las cosas? En Cristo Jesús. Eso quiere decir que nosotros estamos esperando la venida del Señor para que finalmente todas las cosas se renueven. ¿Acaso no somos nueva creación? En Cristo Jesús. Eso quiere decir que todavía estamos esperando. A mí me hubiese gustado. Recibimos el Espíritu Santo y somos perfectos. Somos santos, ya no tenemos ninguna debilidad. Qué gusto. Y que el apóstol Pablo pueda decirnos, hagan esto y van a eliminar la tentación. Y sin embargo, él dijo, soportar la tentación. Eso quiere decir que la debilidad va a seguir ahí. Y que nosotros vamos a recibir el poder del Espíritu Santo para enfocarnos en aquello que sí podemos cambiar y de esa manera soportar la tentación que viene por causa de aquello que no podemos cambiar. Este mensaje estaría relacionado, sería una segunda parte de ese mensaje que alguna vez trajimos, la guerra más larga de la historia. Nos cuesta aceptar eso. Y tal vez hoy, ahora mismo, está todavía con eso. No voy a cambiar. ¿Acaso esta debilidad que tengo no se va a ir? Y un gran poder hay a la hora de reconocer, no voy a cambiar. Va a estar ahí. Siempre va a estar atrayéndome hacia lo malo esa debilidad. Y sin embargo, yo sí puedo disciplinarme en otras cosas para poder soportar cuando la tentación venga. Podemos decir, pero hace mucho tiempo que ya superé esto. Y el apóstol decía, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos descuidemos. Estamos a mitad de año y tal vez muchos pueden decir, la verdad que es así. Esa debilidad, cómo me agobia. No hagamos lo mismo siempre esperando un resultado diferente. Si hay una debilidad en tu vida, reforzá aquellas cosas que sí podés cambiar. Búscale más a tu Dios en su palabra, aprende más de Él. Busca la compañía de otros hermanos. Pedí el apoyo de otros hermanos en oración. También busca ayuda para ese caso específico. Pero la verdad de la palabra de Dios es que Dios jamás va a permitir que pasemos por algo que no podemos soportar y siempre va a darnos la salida. Así que podemos entender bien claro estas tres cosas. Si reconocemos que no vamos a cambiar y sabemos que hay una salida, nuestro panorama es completamente diferente. Disciplinémonos para poder hallar esa salida. No nos esforcemos en aquello que no podemos cambiar. Más bien esforcémonos en aquellas cosas que van a ayudarnos a soportar la tentación.